la pierre abandonnée, fleurie de quelques fleurs fanées, juste une croix qui déchire le vent. Mes souvenirs sont les seuls survivants. Juste une croix qui déchire le vent. Mes souvenirs. Bueno, pues estamos aquí en esta mañana de viernes ya para finalizar, como siempre, con nuestro doctor Camilo y con el tema de hoy. Pues sí, hoy, mira, el tema de hoy tiene mucha relación con la canción que estamos escuchando de Georges Moustaki, que se llama La Pierre, es decir, la piedra. Primero porque está que se me salta la piedra, ¿no? Porque, a ver, tú te das cuenta que un día como hoy va y se me pincha la rueda del coche, ¿eh? La verdad es que vaya tela. ¿No? Esa cosa. Pero es que el tema que tratamos, aunque tiene variantes, básicamente tiene que ver con piedras, ¿sí? Y el dolor cólico, que es lo que vamos a hablar hoy, pues todo el mundo lo asocia es con piedras. ¿Piedras dónde? Pues en cualquier órgano hueco que tú tengas en el cuerpo. Y siempre se ha dicho que el dolor de una piedra en el riñón o de una piedra en la vesícula duele más que parir gemelos. Eso también lo he escuchado yo, sí. Pero pariéndolos al mismo tiempo, no uno detrás de otro. ¿Sí? Ahora, la palabra cólico, que viene del griego, simplemente quiere decir dolor del colon, porque se asumía que ese tipo de dolor era un dolor que provenía siempre del colon. Pero, para que te hagas una idea, tú nunca has tenido un cólico, ¿no? No. ¿Ni menstrual? No. No. Es una afortunada esta niña en la vida, Dios mío, ¿no? Pero bueno, el dolor cólico es un dolor que es variable en intensidad. A ratos duele mucho, a ratos duele poco, ¿sí? Es variable en su forma de presentación, pero casi todo el mundo dice que un cólico es como si te estuvieran mordiendo un perro rabioso desde dentro. Poco más o menos. Sí. Poco más o menos, ¿sí? Y que puede aparecer, quitarse por sí solo, volver a aparecer más tarde, ¿sí? Y todo así. Ahora, lo definen como un dolor inesperado. Es decir, tú hay veces que cuando dices, no, tengo una molestia, no, me va a doler, ay, ahora sí me duele. No, de pronto llega, ¡patapum! Y ya está. Y te duele, ¿no? Pero es un dolor que afecta solamente a órganos que tengan vísceras huecas y que dentro de esas vísceras huecas tengan tejido muscular. Básicamente, el problema del cólico es alguna cosita que iba por ese tubito, ¿sí? Por ejemplo, el de la vesícula, el colédoco o el uretere en el riñón, algo se metió ahí y, como pasa mucho en los vídeos de los niños chinos, que se meten por un agujerito y que uno no sabe cómo entraron, pero después no pueden salir. Sí. Pues exactamente, y se queda atascado ahí. Y entonces la musculatura del ureter le dice, pero serás cabrón, ¿qué haces? Estoy metido ahí tapándome todo el camino, nada, y entonces empieza a empujar, y empieza a empujar, y cada vez empuja con más. Y la piedrita dice, pues a mí no me mueves de aquí, a mí no me jodas la paciencia, yo que estoy muy comodita. Y el otro empuja y empuja. Entonces, cada vez que se produce una oleada muscular de empuje para tratar de mover esa piedra hacia adelante, viene el dolor. De ahí es donde viene el dolor. Además de que eso le puedes añadir un par de dolorcitos más. Por ejemplo, en el caso de uretere, pues el riñón sigue produciendo la orina como normalmente, ¿sí? Y entonces, pues si la piedrecita es lo suficientemente grande o lo suficientemente regular para hacer un tapón, hace un tapón. Y eso también duele. Si no es lo suficientemente grande, pues tú verás como a veces viene una oleada más intensa, que es cuando la orina se encuentra ese tapón, pero logra salir un poquito por aquí, un poquito por allá, descansa. Entonces viene una oleada grande y después viene una oleada enorme y después viene el descanso. Hay personas que tú los ves llegar cuando llegan con ese tipo de dolores que vienen así perfectamente encorvados,
Eso es lo que llama una posición antálgica contra el dolor. El organismo siempre busca la posición que le calme lo más posible el dolor y que inmovilice lo mejor que pueda. Pues estos los ves así encorvados del dolor, que es que no pueden, ¿no? Además, tú a eso le puedes agregar, por ejemplo, un pequeñísimo detalle así de fina coquetería, como es que cuando tienes un problema biliar te da una vomitera. Pequeño detalle, Pero ¿no? mira, una vomitera, pero eso sí, muchas veces es culpa del que dice. Si te dicen, no te comas cosas con grasa, va y se desayuna un par de huevos fritos. A ver. ¿Mm? Pues entonces ahí también la que se... Pero muchas veces, bueno, ya dentro del dolor, ¿sí? Puedes tener como un prodromo, como decirte, que te va a doler, que aquí te esperas. Porque antes de que aparezca el cólico, pues te sientes como maluca, así, decaída, como con sudorcito, malestar general, una sensación de mareillo, como con ganas de devolver o simplemente te echas una vomitadera ahí, así, sin mayor razón, o de pronto sientes unas ganas como que tengo un apretón y te vas corriendo al baño y pasó y ya está. Y dice, mira, y está maluquera. Entonces, probablemente así en ese comienzo te dicen, ya te has pillado un virus. Pues no, el virus dentro de un ratico te va a dar un revolcón de esos porque es las manifestaciones vasovagales de lo que es el cólico. Cuando tú produces una descarga vasovagal, activas todos los componentes del sistema parasimpático que tiene el nervio vago y que controla la sudoración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la sensación de equilibrio. Interpreta eso como si tuvieses algo negativo en el estómago o en el intestino y hay que eliminarlo y por eso te da esas ganas de vomitar o vomitas o te dan esas ganas de hacer caca y cagas, para decirlo directamente, ¿para qué? ¿Sí? Para que nos entendamos. Escuchar latinoamericanos, no ofenderse. ¿No? Y ese es básicamente el punto. Ahora, evidentemente, ¿cuándo cede el cólico? Pues cuando cede en la causa, en el caso de los calculitos, cuando el cálculo logra desobstruir la vía urinaria o el colédoco, pero también puede pasar que simplemente la musculatura de ese órgano dijo, bueno, vale, yo ya me rindo, me cansé, tú haz lo que te dé la gana, quédate ahí si te apetece, ¿no? Y entonces pasa el dolor por sí solo, aunque sigas con el calculito ahí, pasa el dolor por sí solo. Evidentemente, también pasa el dolor si yo te llego y te pongo un antiespasmódico, entonces, y un analgésico, también va a calmar, ¿sí? Ahora, hay varios tipos de cólicos, ¿sí?, que podemos diferenciar. ¿Por qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si quiero vivir, ¿por qué dudar? ¿Para qué esperar? Bueno, ¿y con esta canción qué? Bueno, esta es Piedra sobre Piedra de Camilo Sesto, pues es que para seguir hablando de las piedras que nos causan este tipo de problemas, porque, como te decía al comienzo, todo el mundo asocia un dolor cólico con una piedra en alguna parte, pero no es, el dolor cólico en el fondo es el mismo, no importa en qué órgano se produzca, lo único que hacemos es diferenciarlo es por el dolor cólico del órgano en que se produce. Pues ya hemos hablado, por ejemplo, del cólico biliar, que es el que se produce cuando tienes una inflamación o generas piedrecitas en la vesícula y esas piedrecitas en la vesícula biliar se escapan al primer pequeño conducto, que es el cístico, o al gran conducto, que es el colédoco, que es el que lleva la bilis hasta el intestino, y entonces, pues esa obstrucción es lo que produce el dolor. A veces también en las piedrecillas dentro de la vesícula biliar pueden producir un cuadro de inflamación y entonces se produce una colecistitis por las piedras, la litiasis vesicular, y entonces también pueden dar un dolor. O puede producirse el antecesor de las piedrecillas, que es el barro biliar,
que se compacta y entonces produce también un dolor. ¿Sí? Ahora, desde ese caso, los espasmódicos, toda cosa, pues te aliviarán en el momento, pero la solución es quitar la piedrecita. Que téngase muy presente, que ya hablaremos en un programa bien sobre piedrecitas en el organismo, que quitar el problema no es quitar la causa. Y eso ya lo explicaremos luego. ¿Ves? Otro tipo de cólico es el cólico nefrítico. ¿Sí? El cólico nefrítico, o llamado cólico renal, pues normalmente aparece, por lo que hemos hablado, una piedrecita dentro de la vía urinaria, ¿no? Que encima de todo, pues la piedrecita, si uno tiene suerte, va avanzando, 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 hasta que ¡pum!, cae en la vejiga, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, ¡ay, qué alivio! Por fin desapareció. ¡No te! Sí, el ojalá es que a la siguiente meada, en el momento de mear, oigas un ¡ping!, que es el cálculo que ha logrado salir en la meada. Pero si no logra salir y se te queda a mitad camino y eres hombre, ni te quiero contar. Pero bueno, esas son otras historias de terror, ¿no? Que ya veremos luego ese. Ahora, los cólicos, sobre todo los cólicos renales, son muy frecuentes, ¿sí? Es decir, en términos generales, los cólicos biliares y los cólicos renales, ambos son muy frecuentes, aunque el cólico renal es más frecuente que el biliar, por una única y sencilla razón, porque muchas veces no necesitas ni piedrecita ni nada para que tengas un cólico renal, sino lo único que necesitas es que tengas una buena infección. ¿Sí? Una infección urinaria también puede producir este tipo de problemas. Y puestos así, en términos generales, el 5% de la población puede tener cólicos nefríticos, que es un montón de gente. Sí. ¿Sí? Entonces es muy cierto que uno ve en las urgencias con muchísima frecuencia, ¿sí?, personas que se acercan con el cólico renal. Pero además de eso, dices, bueno, no es una piedrecita, tampoco es una infección. ¿Qué puede ocasionar un cólico nefrítico severo en una persona que uno dice, pues si esta no tiene ni por qué? Pues simplemente una leve deshidratación. Días como los que hemos tenido, con calor tan intenso, donde lo que llamamos las pérdidas insensibles, básicamente el sudor y la humedad que se pierde por la respiración, son muy altas, esa deshidratación puede producir que el riñón, por intentar trabajar, produzca un cólico. O la misma, digamos, entre comillas, sequedad de la vía urinaria puede producir un cólico. Entonces, esa parte también hay que tenerla muy en cuenta. La mejor manera de tratar un cólico urinario es líquidos, líquidos y líquidos. Mantenerte bien hidratada para que la orina fluya, como la del anuncio de esa televisión, fluya tu pis tan tranquilamente. ¿Ves? Ahora, hay un cólico que es de una temporada de tu vida nada más, que es el cólico del lactante. ¿Sí? Son los cólicos que tienen los niños desde recién nacidos hasta más o menos el año de edad. ¿Sí? Usualmente aparece durante la segunda o tercera semana de vida y puede durar hasta más o menos la semana 12 o 16. Es lo habitual. Puede alargarse un poquito antes, puede ser un poquito anterior. No sabemos con exactitud qué lo produce. Sí sabemos que tiene que tener relación, por ejemplo, con los gases que hay en el intestino o con el tipo de alimentación que está recibiendo, sobre todo si son cuando lo tienes al niño alimentándolo solamente con pecho, una mala técnica alimenticia, entonces dejas que el niño tenga una aerofagia muy grande, es decir, coma mucho aire, o con las recetas de fórmula, ¿sí?, que eso producen unos estreñimientos brutales. Entonces, todo eso va por ahí. Pero son teorías, nadie sabe con exactitud por qué se producen. O también se han hablado de que son problemas de inmadurez del sistema intestinal, y entonces como todavía no es capaz de trabajar con suficiente coordinación porque no ha madurado lo suficiente, pues entonces el propio intestino de pronto dice, echemos para adelante, y el demás dice, no, capaz, echémoslo de vuelta, ¿no? Y aparece. Esa incoordinación motora, pues se puede traducir esto.
Y son unas situaciones en que los pobres niñitos de pronto empiezan a gritar, a llorar, a patalear, están incómodos, no hay nada que los alivie ni que los consuele, ni nada por el estilo. Hay técnicas y cosas que se pueden utilizar, pero ya va uno sabiendo que el día que le dé a tu hijo un cólico de estos del lactante, tienes la noche en vela, porque usualmente aparecen en la noche. Vaya por Dios. Sí. Bueno, otro tipo de cólico, que ese sí conocen muchísimas mujeres, es el cólico menstrual, la dismenorrea. ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablamos en un programa sobre ella? ¿Sí? Pero es eso, simplemente ya lo sabemos, es un dolor intenso, repetitivo, cíclico, que viene por oleadas, que puede preceder un día antes a la aparición de la regla y puede desaparecer un día o dos después de que ha terminado la regla. Pero durante ese primer día de regla normalmente tiende a ser horroroso. Por eso es que ahora la ley les permite tener una baja para ese tipo de circunstancias. Y finalmente tenemos lo que se llaman los cólicos gastrointestinales, ¿sí? Los cólicos gastrointestinales pueden aparecer por muchas razones. También la más común sigue siendo que se nos forman bolsas de gas dentro del intestino, y esas bolsas de gas, al intentar avanzarlas para convertirlas en un bueno y bonito pedo, ¿sí?, producen unos espasmos musculares por dilataciones y contracciones dentro del intestino que producen un dolor muy intenso. Hay ciertos cólicos gastrointestinales que pueden aparecer relacionados con gastroenteritis. Ciertas infecciones gastrointestinales, sobre todo las virales, pueden producir cólicos gastrointestinales muy intensos, y ya sabemos, acompañados de una buena diarreíta, porque si no, ¿qué gracia tendría? Eso es. ¿Sí? Bien. Y otros se pueden producir simplemente porque algo que comemos produce una irritación importante, no solo de la mucosa gástrica, sino de la mucosa intestinal. Como por ejemplo los alimentos excesivamente condimentados o excesivamente picantes, sobre todo en aquellas personas que no están habituadas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú has comido comida hindú? No. ¿Pero de la buena? No. Pues eso tiene un montón de condimentos que es una burrada, ¿sí? O la comida griega también viene muy condimentada, ciertas partes de la comida árabe también son muy condimentadas. Aquí casi siempre cuando lo compras en un sitio de un kebab o un comida, en portugués no hay comida griega, pero donde vas a un restaurante de comida griega, no te la sirven nunca tan condimentada como si vas allá y te lo comes. ¿Ves? Precisamente por eso, porque muchísima gente no tiene esa costumbre, y entonces pues sí que le puede producir un buen retorcijón ese. Evidentemente, cuando te quedas morado de comer lo que sea, pues arriésgate a que vas a tener un buen retorcijón o una buena pesadez intestinal que se va a traducir de alguna manera en dolor, ¿sí? Entonces eso. Pero sí que hay que advertir que cosas como la salubia, las bebidas gaseosas, los vegetales crucíferos como el repollo o la coliflor, ¿no?, pues son más propensos a que tengas un buen retorcijón. Eso sí, advertir por favor a los demás convivientes cercanos que la pedorrera va a ser de espectáculo. Anda, Pepe, ponnos lo que nos queda, si es que nos queda algo, ya no me acuerdo. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, ya nos toca irnos, pero como siempre, Camilo, nosotros nos vemos el viernes que viene, y a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, pues bueno, que volvemos el lunes, como siempre, a las 12:20, aquí en Onda Cero Puerto Llano.